A unas 2 horas al noreste de Bucarest nos hemos venido a un pueblo bastante agrícola donde tiene ahora su negocio Pedro, un aragonés que, como acabamos de ver en este camión, es de La Alueza. Pedro, muy buenos días. ¿Qué tal? Bien. De La Alueza, de Huesca, ¿no? De La Alueza, de Huesca. De la provincia. De la provincia de Huesca. Bueno, ¿y qué hace alguien de La Alueza en este pueblo un poco perdido, de Rumanía? Demasiado. Y nos dedicamos al tema del cultivo del trigo en un principio y del girasol, y poco a poco iremos viendo a qué otros cultivos podemos dedicarnos. Nos dio por apostar fuera, por abrir otros campos, y apostamos por Rumanía. Y aquí nos encontramos. Bueno, y contento de estar De aquí. momento sí. Bueno, ¿este pueblo tiene más habitantes o menos que La Alueza? Tiene más habitantes, Ah, más pequeño, pero nos dobla en población. Aquí hay unas 1.500 personas. Bueno, pues seguro que me puedes enseñar algunas cosas típicas de cómo se vive aquí en esta parte de Rumanía. Esto aquí es una cosa normal, lo que está haciendo este señor es todos los días cuando salen y vuelven del campo, aquí paran a los caballos para abrevarlos, para darles agua. La gasolinera, La ¿no? gasolinera más o menos. ¿Pero son normales los carros aquí? No, los carros, bueno, entre el día a día sí, toda la gente se mueve al campo normalmente con carros, tractores hay alguno, no hay muchos, normalmente todo lo hacen a caballo. Van a hacer forraje para mantener las vacas, los corderos que tienen, los cerdos. Y aquí esto lo vemos a diario. Pues aquí es donde vivimos. Bueno, ¿nos enseñas? Sí, vamos y lo veremos. Aquí es donde vivimos. Pinta mejor por dentro que por fuera, la Sí, casa. bastante mejor. ¿Y para qué comprasteis una casa vieja o...? No, hicimos la reforma y en un año y medio me voy. Esto se lo queda al dueño, y si hacemos otra casa o algo, pues ya cambiaremos a mejor situación. Aquí nos sirve de todo. Oficina, cocina, dormitorio, de todo. Y veo que tenéis un cachirulo en la nevera. ¿Tenéis Sí, productos aquí aragoneses también? tenemos algún producto aragonés, como es jamón, que me lo traigo envasado al vacío. ¿Se echa en falta? Así se conserva mejor, sí, de vez en cuando se agradece. Y un chorizo de casa, Chorizo cosas también, de esas. algún queso y cosas así. Bueno, dime, ¿y con todo el trabajo que tenéis, te queda algo de tiempo libre para poder disfrutar de algo de ocio? Pues sí, tengo la moto para disfrutar a la vez que trabajo, así voy a ver los campos y por ahí disfruto un poco de una de las aficiones que tengo. Bueno, las motos de cross, que es la gente de los Monegros, yo sé que os gustan mucho. Sí, ahí tenemos muy buenas rutas para hacer allí, hacia la Sierra de Alcubierre, hacia el Movache, hacia muchos sitios. Bueno, este es mi hermano Tito. Tito, Muy ¿qué buenas. tal? Aquí el hermano, uno de los 7 hermanos que sois, ¿no? Sí, el más pequeño. ¿Y cuánto tiempo llevas ahora aquí en Rumanía? Aquí llevo 15 días y voy a estar unos 10 días más y luego ya me vuelvo para España. Aquí jugando al fútbol, ¿qué pasa? ¿En la Alueza también le das o no? Sí, me gusta el fútbol, juego en La Alueza y por las tardes cuando acabo de trabajar pues intento venir aquí un rato a jugar con los chavales, que me llevo bien con ellos y por lo menos me distraigo un rato. Hay unos contrastes muy grandes, pero bueno, por lo demás está bien. ¿Dónde notas más contraste, por ejemplo? Pues bueno, los coches y ves los coches y los carros, ves, bueno, no sé, la gente que vive hay mucha diferencia con España. A lo mejor habrá zonas que hay mucho más, pero en las zonas rurales se ve mucho el contraste de La Alueza a Guisanca, se ve mucho. ¿Lo que más echas de menos del pueblo? Pues bueno, los amigos, la familia, sobre todo la novia y el fútbol, que me tira mucho, y la comida, sobre todo la comida. Comen diferentes cosas y eso se nota. ¿Y algún sitio donde podamos comer bien? Pues ya te tienes que ir a Bucarest o a Braila. ¿Y qué está más cerca? Braila. Pues vamos ahí. Bueno, Tito, que te has afeitado y te has arreglado, para ir a la ciudad, para salir del pueblo. Hay que ir guapo a la ciudad. Claro, claro. Bueno, y veo que tenemos nueva compañía. Sí, esta es Carmen, la tenemos trabajando con nosotros aquí, vamos, nuestros ojos, nuestros oídos, es todo. Hola, Carmen, ¿qué tal? Bien. ¿Hablas español? Sí, ¿Y Aragón lo conoces? que no lo conozco, no estuve ninguna vez ahí, pero Le hemos prometido que vendrá. en este invierno Pues en invierno a esquiar. a esquiar, sí. Pues nos vamos los 4, que ya es la mejor día que podemos tener aquí. Bueno, por fin hemos llegado a Braila y estamos junto al Danubio. Un río un poco más grande que el Flumen, que pasa por tu Un poco pueblo, ¿no? más. Ya el Ebro se le queda un poco más cerca, pero aún está bastante lejos. Bueno, antes habéis invitado a Carmen a esquiar para que conozca Aragón.
Pero yo creo que hay otra cosa que también le podría gustar, y a vosotros, sobre todo a Tito le veo la cara, que creo que le gusta, que son las fiestas patronales, ¿no? Las que se celebran en Aragón. ¿En vuestro pueblo qué patrón es? San Pedro Argüés. ¿Y qué tal son esas fiestas? Hombre, para lo del pueblo muy buenas, y es unas fiestas en las que todo el que llega de fuera es muy bien recibido. Cuando se celebren esas fiestas, ¿tú vas a estar aquí, lo vas a vivir de una manera especial o qué vas a hacer? No, voy a coger el avión y me voy a ir a celebrarlas con todos mis paisanos. ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿También te gustan las fiestas de los pueblos? A mí me gusta fiestas en pueblos. Encima yo las fiestas de la Rioja se viven, la gente las vive mucho porque solo se guardan esas fiestas. Ya que estamos aquí junto al Danubio, hemos visto que hay algunas terrazas y hemos dicho que aquí se podía tomar pues cosas tranquilamente, bien, ¿no? ¿Vamos a tomarnos algo? Vamos a aprovechar a tomar una copa, además he quedado con 2 aragoneses más. Pues vamos a conocerlos ahora mismo. Bueno, Pedro, ¿tú echas la Lueza lo suficientemente de menos como para volverte a vivir ahí o estás pensando ya en quedarte en Rumanía? De momento estoy pensando en quedarme aquí porque es una apuesta a largo plazo y mientras el negocio lo requiera estaremos aquí. Bueno, para las fiestas volverás para la Lueza, eso sí. Seguro. Y ahora me presentas a los aragoneses que nos están esperando. Y te los presentamos. Hombre, buenas. Bueno, estos son los 2 aragoneses que te había comentado. Carlos, de Sesa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo y estás? Manuel, de Alcalá de Gurrea. Muy buenas. Pues hombre, 2 aragoneses más aquí en Rumanía. Pues como acabamos de llegar aquí a Braila, bueno, gracias Pedro, Tito, Carmen por enseñarnos un poquito la zona del Danubio, pero ya que hay aragoneses nuevos, ¿por qué no nos enseñáis un poquito más de Braila y me contáis sobre todo qué estáis haciendo aquí?